Capítulo 5 de Rosario Tijeras. Cásate conmigo, Rosario, le propuso Emilio. ¿Vos sos huevón o qué? Le respondió ella. ¿Por qué? ¿Qué tiene de raro? Si nos queremos. ¿Y qué tiene que ver el amor con el matrimonio? Descansé cuando supe su negatividad. Emilio ya me había hablado de sus intenciones, pero yo no le dije nada. Primero porque conocía a Rosario. Y segundo, porque la propuesta era más un acto de rebeldía de Emilio que un acta de amor. La familia lo venía presionando fuertemente para que la dejara. Le cortaron entradas y privilegios y comenzaron a tratarlo como a un sospechoso. Imagínate que a mi mamá le dio por cerrar todo con llave, me contó. ¿Qué tan, qué tan raro? Lo único que le falta es que le ponga candado al teléfono o que me cobre las llamadas. Pero lo que me llamó la atención de la propuesta de Emilio fue la respuesta de Rosario. Ella le vio la discrepancia a esa asociación que todo el mundo hace entre amor y matrimonio. Confirmen que detrás de su belleza y su violencia había un punto de vista sensato. Además, cada cosa que descubría en ella me obligaba a seguirla queriendo, y cuanto más la quería, más lejos me quedaba. Entonces, ¿qué? Le pregunté a Emily. ¿Te vas a casar? ¿Sí o no? ¿Qué va? Contestó. Esa mujer sale con unas cosas más raras. Además, ¿con qué plata? ¿No ves que en mi casa ya ni me saludan? ¿Y eso? Mi mamá que se anda cocinando en su salsa. La familia de Emilio pertenece a la monarquía criolla, llena de taras y abolengos. Son de esos que en ningún lado hacen fila porque piensan que no le merecen, tampoco le pagan a nadie porque creen que el apellido les da crédito. Hablan en inglés porque creen que así tienen más clase y quieren más a Estados Unidos que a este país. Emilio siempre trató de rebelarse contra el esquema. Se hizo echar del colegio bilingüe y se metió en uno donde iban a parar todos los vagos. Quiso entrar a la universidad pública, pero ahí no lo frenó su familia, sino el promedio. Y después, para rematar, les llevó a Rosario. Se notó que no tiene clase, le dijo a Emilio su mamá el día que la conoció. No sabe ni comer, me sabe comer a mí, les dijo él. Y eso es lo que importa. Aunque me molestaba cualquier tipo de rechazo a Rosario, me alegra el conocer el que le manifestaba la familia de Emilio. A pesar de su desobediencia, él nunca se atrevió a desafiarlos con un vínculo diferente al que sostuvo con ella. Y como casi siempre sucede, ganó el esquema. Después de Rosario, Emilio volvió a nadar con destreza en sus aguas. Ahora gana bien, trabaja con sus padres, mide sus palabras y tiene una novia a la que quiere todo el mundo, menos él. Yo también cambié. Sin embargo, me atrevería a decir que no fueron las presiones de los nuestros las que forzaron nuestros cambios, sino el que finalmente explotara la bomba que fabricamos Emilio, Rosario y yo. Nunca imaginé que mi capacidad de celos fuera tan alta. Los rechazos que le hacían me causaban dolor, eran los que le asumían en esa soledad, en la cual yo era su única isla. Ahora, pienso que lo que siempre nos unió fue la adversidad. Lo siento así en este hospital, como ella adentro, buscando un último milagro, y yo sintiéndome privilegiado como su único acompañante. Tiene balas por todas partes, me dijo uno de los médicos de turno. Cuando le pedí que me tradujera el diagnóstico,
Y entonces, hay que esperar, dijo. Estaban haciendo lo que se puede. Vi la angustia de mi premonición reflejada en los ojos de un viejo que estaba sentado en el sofá del frente. A esas horas solo quedábamos él y yo, y aunque el hombre dormitaba todo el tiempo, me encontré con su mirada despierta inmediatamente después del informe del médico. Tenga fe, que todo se puede, me dijo el viejo. Sentí que él también esperaba la resurrección de Rosario, que él también la quería tanto como yo, que podría ser un paciente, tal vez su padre, un pariente, tal vez su padre, desconocido. No me sentía con ánimo para entablar una conversación, pero después supe que un hijo suyo, de una edad parecida a la de Rosario, también había llegado lleno de balas y que también a él, como a mí, le tocaba tener fe y esperar. ¿Cómo qué horas serán? Le pregunté. Miró sobre mí al reloj de la pared. Las 4:30, me contestó. Rosario sintió el rechazo de la mamá de Emilio desde el primer minuto. La señora no había hecho ningún esfuerzo para disimularlo, y a Rosario los nervios le destrozaron sus buenas intenciones. Fue cuando Emilio le dio por invitarla al matrimonio de una prima suya. Creo, dizque para que una vez su familia la conociera. Cuando me vio, la señora arrugó la nariz como si yo oliera maluco, me contó Rosario. La saludó con un ¿Cómo está, señorita? Y no volvió a pronunciar palabra hasta que Rosario se fue. Emilio me contó después que lo que no dijo durante la fiesta, luego se lo vació a él sin detenerse para respirar, que no le quedaron palabras para despotricar de Rosario. Vieja hijueputa, repitió incansablemente a Rosario. Y eso que no habló, porque le hubiera arrancado la lengua con el cuchillo de la carne. Se le encarchaban los ojos cuando recordaba esa noche. Apretaba los dientes cuando uno mencionaba a la señora. Se perdió y no le volvió a hablar a Emilio después de esa noche. Cuando se subió al carro ya estaba llorando de rabia y no dejó que él la llevara hasta su casa. En la mitad del camino se le bajó y se trepó a un taxi. Apenas llegó, me llamó. Si los hubieras visto, parcero. Casi ni podía hablar. Yo que me había comprado una pinta donde la vieja compra la ropa y me cobraron un ojo. Me mandé a peinar donde arreglan a la vieja y me dejaron lo más de bonita. Si me hubieras visto, parcero. Parecía una reina. Me había propuesto hablar poquito para no ir a cagarla. Enseñé, enseñé en el espejo una risita lo más de chévere y hasta me tapé los escapularios con unas cadenas lo más de finas. Mejor dicho, no me hubiera reconocido, pero apenas llegué, me sale esta hijueputa vieja mirándome como si yo fuera un pedazo de mierda. Y ahí que yo lista, cuál peinada, cuál risita, cuáles joyas. Empecé a garguear como una boba, a derramar el vino, se me caía la comida en el mantel, me ahogué con un arroz y no pude parar de toser hasta que salí. Y todos preguntando, pero no de queridos, sino por de joderme. Que tú, tú qué haces? Y tu papá, y tu mamá, y dónde estudias, y tú, y toda esa mierda. Como si no tuvieran más tema que yo. ¿Y Emilio? Le pregunté. A Emilio le tocó contestar por mí, porque yo no había preparado nada de eso, y con lo ahogada que estaba no pude hablar, no pude volver a abrir la boca. Pero imagínate, lo peor que apenas terminábamos de comer. La primera que se paró fue la vieja, no dijo nada y se fue de la fiesta. Y después todos fueron diciendo que permiso, que se tenían que ir, y a los 3 minutos ya no quedaba nadie, solamente Emilio y yo sentados a la mesa. A cada palabra le ponía el dolor que sentía.
hacía una pausa de vez en cuando para marlear a la señora, para hablar mal de los ricos y de los pobres, para cargarse en Dios y después seguir con su relato, me dijo que iba a dejar a Emilio, que ahí no había nada que hacer, que ellos eran muy distintos, de dos mundos diferentes, que no sabían en qué momento y yo creí que me moriría cuando me incluyó. Se le había ocurrido meterse con nosotros, pero si por mí Medellín llovía, por el de ella no escampaba. Parece que el alboroto que le armó doña Ruí fue peor que el de la mamá de Emilio. Al principio no supusimos por qué, ya que la señora no tenía nada que perder, pero después entendimos que presintió por las que iba a pasar Rosario. Decime qué estás haciendo vos ahí, le dijo doña Ruby. Más bien preguntarle a él qué está haciendo metiéndose conmigo, contestó Rosario. Seguramente lo único que quiere es comer, replicó la señora. Pues que coma, replicó la hija. Doña Rubí la previno de todo lo que podía pasar con esa gente. Le vaticinó que después que hicieron con ella lo que estaban pensando hacer, la devolverían a la calle como un perro, y más pobre y más desprestigiada que una cualquiera. Rosario dejó de defenderse y escuchó callada el resto de la cantaleta que le soltaba su mamá. Después, al ver también en silencio, preguntó, ¿ya terminó? Doña Ruby prendió un cigarrillo sin dejar de mirarla. Rosario se paró, buscó su cartera y se encaminó hacia la puerta de la calle. Esa no es gente para usted, mija, le alcanzó a decir su mamá antes de que se cerrara. Rosario decía que lo que su mamá tenía era envidia, que toda la vida se le había pasado buscando a un hombre con plata y coqueteándole a sus patrones, que la señora no tenía autoridad moral para juzgarla, y menos ahora que no vivía con ella, y menos todavía ahora que andaba con una facha muy sospechosa, con el pelo teñido de amarillo y con vestidos de la talla de Rosario. Doña Rubí todavía se cree de 15, se burlaba Rosario. ¿Quién sabe en qué andará? Finalmente, las dos señoras acertaron en adivinar los pronósticos, pese al gran esfuerzo de Emilio y Rosario por mantener la relación. Pero insistió, no fueron ni la cantaleta ni la presión, fuimos nosotros, sí, nosotros tres, porque la relación se sostenía en tres pilares, como siempre ocurre, el del alma, el del cuerpo y el de la razón. Los tres llegamos a poner un poco de cada cosa. Los tres nos derrumbábamos al tiempo. Ya no podíamos con el peso de lo que habíamos construido. Sin embargo, ellos no pudieron escaparse de los aborrecibles. Te lo dije. Te lo advertí, Emilio. Te lo dije a Rosario. A mí, por el contrario, el sermón me lo dio la vida, y no al final como a ellos, sino cada vez que miraba a Rosario a los ojos. Siempre hubo un te lo dije después de verla salir con Emilio y para Emilio. Después de oírla decir que lo que quería siempre hubo un te lo advertí, cada vez que lo escuchaba juguetear encerrados, cuando imaginaba en lo que acababan sus juegos, porque así me lo decía el arrepentimiento silencioso de sus risas, el chirriar de la cama y uno que otro quejido involuntario. ¿Qué estabas haciendo? Me preguntó Rosario. Salí con una camiseta larga, sin nada debajo, con la sonrisa que se dibujaba después de un sexo sabroso. Leyendo, le mentí. Ella salía a fumarse un cigarrillo porque a Emilio no le gustaba que le fumaran en el cuarto. Yo no entendía cómo se le podía prohibir algo a Rosario después de hacerle el amor. ¿Leyendo? Me volvió a preguntar. ¿Y qué estás leyendo? Yo dejaba que fumara en mi cuarto. Nunca me pidió permiso, pero yo la dejaba. Por la puerta entreabierta veía a Emilio todavía desnudo,
echado en la cama, sabroseándose los últimos destemples del sexo. Ella se sentaba en la mía, únicamente con su camisetica. Se recostaba en la pared, subía los pies y los cruzaba. Soltaba muy despacio las bocanadas del humo, todavía con góticas de sudor sobre los labios. Me hacía cualquier pregunta tonta que yo a veces ni le contestaba, porque sabía que no me oiría. No siempre hablaba. La mayoría de las veces se fumaba su cigarrillo en silencio y después se iba para la ducha. Y yo siempre después de verla salir buscaba el sitio de la sábana donde se había sentado para encontrar el regalo inmenso que siempre me dejaba. Una manchita húmeda que pegaba a mi nariz, a mi boca, para saber a qué sabía Rosario por dentro.